El gobierno de Arizona tenía una oferta sencilla: $200 por cada cuero cabelludo de guerrero. Pero en 1863, los cazadores de hombres se dieron cuenta de algo. Las mujeres y los niños pesaban menos y se cobraban igual. No fue una guerra, fue una auditoría de cadáveres. 30 hombres armados con rifles Henry de repetición acorralaron a una banda entera en un callejón sin salida, una cueva profunda en las montañas de Arizona. No hubo rendición. Los voluntarios no querían prisioneros. Querían pruebas de pago que pudieran llevar en sus alforjas. Encendieron hogueras en la entrada para que el humo hiciera el trabajo sucio, obligando a los padres a elegir entre asfixiar a sus hijos o entregarlos a los cuchillos que esperaban afuera. Hoy vas a conocer la realidad humana detrás de la cueva del diablo. Una historia de cómo la codicia convirtió a granjeros en monstruos y a guerreros en ceniza. Esta es la crónica de la cacería de Jan Natá, donde el precio de la carne humana se pagó en oro y el humo ocultó el crimen más grande de Arizona. En 1863, el territorio de Arizona era un lugar donde la vida humana no tenía un valor intrínseco, solo tenía un valor transaccional. La guerra de secesión en el este había dejado a la frontera en un estado de abandono absoluto. Sin tropas federales para proteger los ranchos, los colonos se convirtieron en milicias hambrientas. Pero no tenían hambre de comida, sino de oro. El gobierno territorial, en un acto de desesperación financiera y moral, legalizó la industria más rentable de la época: la caza selectiva de seres humanos. Jan Natá, conocido por los blancos como Caballo de Hierro, lideraba a un grupo de apaches mezcaleros que estaban en las últimas. No eran el ejército formidable que los periódicos describían. Eran un grupo de 50 o 60 personas, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, que huían de una sequía que había matado a su ganado y de una campaña de tierra quemada que había destruido sus cultivos de maíz. Sus costillas se marcaban bajo la piel curtida y sus caballos eran tan pocos que tenían que turnarse para no morir de agotamiento en las subidas de las montañas de Sacramento. Mientras Jan Natá buscaba un refugio donde sus hijos pudieran dormir sin el temor a ser degollados, en los salones de Tucson se brindaba con whisky barato por cada nueva cabellera entregada. El villano de esta historia no es un general con uniforme brillante, sino un hombre llamado Bill, el carnicero Longley. Un voluntario que había fracasado en la minería y que vio en el decreto de recompensa su tabla de salvación. Longley no odiaba a los apaches por una cuestión de ideología. Los odiaba porque eran su moneda de cambio. Reunió a 30 hombres, la mayoría desertores y criminales, armados con lo último en tecnología de muerte. Rifles de repetición que podían disparar 15 veces sin recargar. La psicología de estos voluntarios era puramente extractiva. Veían el desierto como una mina y a los apaches como la veta de oro. Para ellos, un niño apache no representaba un futuro guerrero, sino una moneda de $25 que cabía en la palma de la mano. El rastro de la banda de Jan Natá era fácil de seguir. El grupo estaba tan debilitado que no podían borrar sus huellas. El rastro de sangre de los pies descalzos y los restos de caballos sacrificados para comer marcaban el camino hacia su tumba. Cada noche, los perseguidores se acercaban más, guiados por el olor del miedo y la certeza de que el pago por el trabajo de esa semana sería el más grande de sus vidas.
La banda de Jean Natá llegó finalmente a lo que ellos llamaban la Cueva de los Susurros, una formación geológica profunda y estrecha que creían inexpugnable. Fue un error táctico nacido de la fatiga extrema. El guerrero pensó que el frío de la cueva protegería a los heridos, sin entender que estaba entrando voluntariamente en un ataúd de granito. Se refugiaron en lo más profundo, donde el agua goteaba de las paredes, sin saber que Longley ya estaba en la cresta de la montaña opuesta, observando con binoculares cómo el último niño entraba en la oscuridad. El silencio de la montaña se volvió pesado. Los apaches, dentro de la cueva, empezaron a encender pequeñas hogueras para calentar el aire viciado. Arriba, Longley y sus hombres no tenían prisa. Sabían que el terreno les pertenecía. Empezaron a rodear la entrada, moviéndose con la precisión de quien cerca a una presa herida. No hubo un grito de guerra, solo el clic metálico de los percutores siendo amartillados en la penumbra del atardecer. El destino de la banda de Jean Natá estaba sellado por la contabilidad de la muerte. $200 por el jefe, 50 por su mujer, y el resto eran simples números en un libro de cuentas manchado de sangre. Longley dividió a sus hombres. 10 se posicionaron por encima de la boca de la cueva. Otros 20 crearon un semicírculo en la base. El plan era de una sencillez aterradora. No entrarían a pelear. No se arriesgarían a recibir un flechazo en la oscuridad. Iban a utilizar el mismo método que se usa para sacar a los tejones de su madriguera. Trajeron fardos de matorrales secos, madera de cedro cargada de resina y grasa animal. Estaban preparando una pira, pero no para un sacrificio, sino para una asfixia masiva. Dentro de la cueva, el ambiente cambió. Los apaches sintieron un cambio en la corriente de aire. Jean Natá, con el instinto de un animal acosado, se acercó a la entrada. Lo que vio fue el reflejo de la luna en los cañones de 30 rifles. Nadie habló. No hubo demanda de rendición. El lenguaje de la frontera en 1863 no contemplaba la rendición para los de su raza. Solo vio a un hombre blanco, Longley, arrojando un fósforo encendido sobre la montaña de leña que bloqueaba su única salida. En ese instante, el guerrero comprendió que no morirían en una batalla honorable, sino como insectos bajo el humo de la codicia de hombres que ya habían vendido sus almas. Las llamas subieron rápidamente, alimentadas por la grasa de res que los voluntarios habían robado de un rancho cercano. El humo, negro y denso, empezó a filtrarse hacia el interior de la cueva, succionado por la propia ventilación natural de la roca. Los gritos de las mujeres empezaron a retumbar en las paredes de piedra, creando un eco que parecía multiplicar el número de víctimas. Afuera, los hombres de Longley se sentaron, encendieron pipas y esperaron. El trabajo de limpieza había comenzado. El interior de la Cueva de los Susurros se transformó en cuestión de minutos en una sucursal del infierno. El humo denso, cargado con el hollín de la resina de cedro, no subía al cielo. Se arrastraba por el suelo como una serpiente negra, buscando los pulmones de quienes estaban atrapados. La psicología del terror en un espacio confinado es devastadora. Jean Natá ordenó a su gente que se cubrieran la boca con trozos de cuero mojados con la poca agua que goteaba de las estalactitas. Pero era una medida inútil contra el monóxido de carbono que empezaba a adormecer sus sentidos. Afuera, la atmósfera entre los voluntarios de Longley era de una inquietante normalidad.
Algunos hombres bromeaban sobre lo que comprarían con el dinero de las recompensas. Unas botas nuevas, una botella de bourbon de Kentucky, una noche en el burdel de Tucson. Esta es la crudeza de la realidad humana. Para estos hombres, los gritos que salían de la cueva no eran lamentos humanos, eran el sonido del metal chocando en sus bolsillos. La deshumanización era tan completa que incluso cocinaron su cena junto a la misma hoguera que estaba asfixiando a 50 personas a pocos metros de distancia. El aire dentro de la cueva se volvió tan caliente que la piel de los niños empezó a ampollarse antes incluso de que las llamas los tocaran, convirtiendo el refugio en un horno de piedra. La transformación psicológica de los apaches fue del pánico a una aceptación gélida y violenta. Jan Natah sabía que el humo los mataría antes que el fuego. Vio a los ancianos desplomarse, sus pechos subiendo y bajando en una lucha inútil por oxígeno. No había espacio para el duelo. El instinto de supervivencia dictaba un último acto de desesperación. Decidieron que era mejor morir por el plomo que por el humo. Los guerreros que aún podían ponerse en pie formaron una cuña humana, colocando a las mujeres y niños en el centro, y se lanzaron hacia la boca de la cueva, atravesando el muro de fuego. Fue entonces cuando los rifles Henry de repetición mostraron su eficiencia mecánica. Los hombres de Longley no tuvieron que apuntar con precisión. Simplemente dispararon al bulto que salía entre las llamas. El sonido era rítmico, casi industrial. Bam, bam, bam. Cada vez que un cuerpo caía sobre las brasas, el olor a carne quemada se mezclaba con el de la pólvora. Aquellos que no morían por las balas eran empujados de regreso al fuego con largas varas de madera, como si fueran ganado rebelde. La eficiencia de la muerte moderna se encontró con la desesperación de la edad de piedra, y el resultado fue un rastro de cenizas y huesos que la historia intentaría borrar. Longley observaba la escena con la frialdad de un capataz. En un momento, una mujer apache logró salir del humo cargando a un bebé. Se arrodilló ante uno de los voluntarios, suplicando con la mirada, ya que sus cuerdas vocales estaban quemadas por el aire caliente. El hombre dudó un segundo, pero Longley desde atrás le gritó: ¿Vas a dejar que $25 se te escapen de las manos, muchacho? El disparo que siguió no fue por odio, fue por contabilidad. Esa es la realidad más sucia de la frontera. La atrocidad justificada por la economía de subsistencia. Dentro de la cueva, los que quedaron atrás se retiraron a las grietas más profundas, donde el aire era escaso, pero no quemaba. Allí, en la oscuridad absoluta, la psique humana se fracturó. Madres que, en un acto de misericordia brutal, asfixiaron a sus propios hijos con sus manos para evitarles la agonía del humo. Jan Natah, herido en el hombro por una esquirla de bala, se hundió en el silencio de las sombras, escuchando cómo sus perseguidores celebraban afuera cada vez que el fuego bajaba y tenían que echarle más leña. El silencio que finalmente cayó sobre la cueva de los susurros no fue un silencio de paz, sino el peso muerto de 80 almas que dejaron de existir por el precio de un caballo. A medida que avanzaba la noche, el fuego se convirtió en brasas rojas. Los voluntarios de Longley empezaron a sentir el cansancio, pero no el remordimiento. La psicología de grupo los protegía. Si todos eran asesinos, nadie era un criminal. Empezaron a planear la entrada a la cueva para la mañana siguiente. Sabían que el humo habría hecho el trabajo sucio.
Tenían que entrar antes de que los cuerpos se descompusieran demasiado, porque el gobierno exigía la pieza de piel con orejas incluidas para validar el pago. Jean Natá, sin embargo, no estaba muerto. En lo más profundo de la cueva, donde el humo no llegó a penetrar del todo por una corriente de aire secundaria, el guerrero entró en un estado de trance. La traición y el horror habían vaciado su alma de todo lo que no fuera odio puro y destilado. Su transformación psicológica era total. Ya no era un padre, ya no era un líder. Era un instrumento de retribución que esperaba el momento en que sus verdugos bajaran la guardia para cobrar la primera parte de una deuda que Arizona pagaría durante décadas. Mientras los mercenarios dormían soñando con oro, en el fondo de la tierra un espectro de carne y hueso afilaba lo que quedaba de su cuchillo sobre el cráneo de un compañero caído. El amanecer en la montaña fue frío y gris. La entrada de la cueva estaba cubierta de cenizas blancas y restos de ropa carbonizada. Longley se levantó, se sacudió el polvo y dio la orden de entrar. El aire todavía estaba viciado, pero era respirable. Entraron con pañuelos atados a la cara y cuchillos en mano. La cosecha, como ellos la llamaban, estaba lista para ser recogida. Pero el desierto tiene una forma extraña de equilibrar las balanzas cuando los hombres creen que ya han ganado la partida. La entrada a la cueva fue un ejercicio de náusea. Los 30 hombres de Longley avanzaron en fila india, con linternas de aceite que proyectaban sombras grotescas contra las paredes de granito. El suelo no era piedra, era una alfombra de ceniza, trozos de manta carbonizada y algo peor. Los voluntarios, que horas antes bromeaban, ahora guardaban un silencio sepulcral. No era respeto, era la respuesta biológica al olor de la muerte industrializada. El trabajo era metódico y repugnante. Longley, con un cuaderno en la mano, iba marcando las unidades. Sus hombres se agachaban sobre los bultos inertes. El sonido del cuchillo Bowie cortando cuero cabelludo era un rasgado seco, similar al de pelar una fruta madura. A pesar de la deshumanización, la realidad física de los cuerpos, pequeños, frágiles, reducidos a carbón, empezó a fracturar la psique de los voluntarios más jóvenes. Algunos salieron a vomitar a la luz del sol. Otros, poseídos por un frenesí de codicia ciega, se peleaban por ver quién reclamaba los cuerpos que estaban apilados cerca de la entrada. La contabilidad del horror dictaba que cada centímetro de piel arrancada era una moneda, pero nadie se dio cuenta de que el aire en el fondo de la cueva aún vibraba con un aliento humano. Hacia las 3.500 palabras de esta crónica, la expedición de Longley cometió el error táctico que cambiaría la historia de Arizona. Creyendo que el humo había exterminado hasta el último ser vivo, se internaron en las galerías más profundas, donde el techo descendía y el espacio se estrechaba. Allí, las linternas empezaron a fallar por la falta de oxígeno. El ambiente se volvió pesado, un laberinto de ecos donde cada goteo de agua sonaba como un paso. Longley se detuvo. En el suelo, vio algo que no encajaba con el resto de la carnicería. Una huella de mano fresca sobre la pared húmeda, a una altura que indicaba que alguien se había puesto de pie recientemente. No era la marca de un muerto. Era la señal de un acechador. El miedo, ese que habían infligido con tanta ligereza, empezó a fluir en dirección contraria. La psicología del cazador
se desmoronó al comprender que estaban en un espacio cerrado, con un enemigo que no tenía nada que perder y que conocía cada grieta del laberinto. El depredador que confía ciegamente en su tecnología olvida que en la oscuridad total el instinto de la presa herida es el arma más letal del mundo. De repente la linterna de uno de los hombres se apagó. Un crujido de huesos, un golpe sordo y el silencio. Cuando el compañero de al lado giró su luz, solo encontró un rastro de sangre que se perdía en una fisura lateral demasiado estrecha para un hombre blanco, pero perfecta para un guerrero que había aprendido a fundirse con la piedra. Jian Nata no estaba huyendo, estaba fragmentando al grupo. La dilatación táctica comenzó. Los voluntarios, presos del pánico, empezaron a disparar a las sombras, desperdiciando munición y llenando la cueva de un humo de pólvora que los cegaba aún más. Longley intentó restaurar el orden a gritos, pero el eco de la cueva distorsionaba su voz, haciéndola sonar como el lamento de uno de los muertos que habían desollado minutos antes. La paranoia se apoderó de ellos. Se dieron cuenta de que para cobrar la recompensa tenían que salir de allí, cargando con las pesadas bolsas de mercancía. Pero ahora cada uno de ellos quería tener las manos libres para sostener el rifle. El peso del oro se convirtió en el peso de una sentencia de muerte. El valor de una cabellera cae a cero cuando comprendes que la tuya es la siguiente en la lista de un hombre que ya ha muerto por dentro. Jian Nata utilizaba la estrategia del susurro. No atacaba a los grupos, esperaba a los que se rezagaban por la fatiga o el peso del botín. Los hombres de Longley empezaron a encontrar a sus compañeros en las galerías laterales, no muertos por disparos, sino degollados con una precisión quirúrgica. Sus propias bolsas de cabelleras colocadas sobre sus pechos como un insulto final. La tensión se volvió insoportable. El grupo se dividió. Algunos querían dejar el botín y correr. Otros, cegados por la avaricia de Longley, se negaban a abandonar lo que consideraban su sueldo. La salida de la cueva, que estaba a solo 50 metros, parecía ahora estar a kilómetros. Los apaches que habían sobrevivido en las grietas más profundas, inspirados por la sombra de Jian Nata, empezaron a lanzar piedras y restos de madera desde las alturas de la bóveda. No buscaban matar, buscaban desorientar. En la confusión, los voluntarios empezaron a dispararse entre ellos. El fuego amigo cobró más vidas que las flechas en ese túnel de la muerte. La codicia tiene una inercia destructiva que, una vez desatada, no se detiene ante la lógica ni la supervivencia básica. Longley, viendo que perdía el control, ordenó una retirada caótica. Salieron de la cueva a trompicones, cegados por la luz del día, arrastrando solo una fracción de las cabelleras que habían cortado. Pero el desierto afuera ya no era el mismo. La masacre de la cueva había enviado una señal de humo invisible a todas las bandas mezcaleras de la región. Mientras los voluntarios se agrupaban para lamerse las heridas y contar sus bajas, en las colinas circundantes, los reflejos de los espejos apaches empezaban a parpadear. La cacería no había terminado. Simplemente había cambiado de bando. Jian Nata emergió de la cueva al atardecer, cubierto de la ceniza de su propia gente, cargando un rifle Henry que le había quitado a su primera víctima en la oscuridad. No gritó, no lloró, simplemente miró hacia el campamento de Longley y comenzó la dilatación final de la venganza.
Lo seguiría hasta que el último de ellos deseara haber muerto por el humo junto a las mujeres y los niños de la cueva de los susurros. La huida de los hombres de Longley desde la cueva de los susurros hacia Tucson fue una procesión de condenados. Llevaban consigo el botín, bolsas de cuero que goteaban un líquido oscuro y espeso, el precio de 80 almas. Pero el peso no era físico, era psicológico. Jan Natá, el espectro cubierto de ceniza, no los atacó de frente. Aplicó la tortura de la presencia. Cada noche, uno de los voluntarios desaparecía de su puesto de guardia. No se escuchaban disparos, solo el sonido del viento. Al amanecer, encontraban al hombre a unos metros del campamento, vivo, pero sin la piel de su cabeza. El mensaje era de una simetría aterradora. Los cazadores estaban siendo cosechados. La moral del grupo se quebró. El dinero que esperaban cobrar en Tucson empezó a parecerles una maldición. En un momento de locura colectiva, 2 de los hombres intentaron quemar las bolsas de cabelleras para deshacerse de la marca que los perseguía. Pero Longley, poseído por una avaricia sociópata, los mató allí mismo. «Este es nuestro sueldo», gritó sobre los cadáveres de sus propios camaradas. La realidad humana se redujo a eso. Hombres matándose entre sí por los restos de quienes ya habían asesinado. La justicia poética no consiste en una muerte rápida, sino en obligar al verdugo a experimentar la misma desesperación que vendió por unas monedas. Finalmente, el desierto reclamó su parte. Jan Natá los acorraló en un cañón sin salida conocido como el Malpaís. No necesitó muchas balas. Sabía que los hombres de Longley no habían bebido agua en 2 días. Los observó desde las rocas mientras la sed los volvía locos. Uno a uno, los voluntarios salieron con las manos en alto, ofreciendo las bolsas de cabelleras a cambio de un trago de agua. Jan Natá los recibió con el silencio de la piedra. No hubo prisioneros. El guerrero, usando el mismo cuchillo Bowie que le había arrebatado al primer voluntario en la cueva, ejecutó una sentencia que no buscaba la gloria, sino el equilibrio. Longley fue el último. Lo encontraron semanas después, o lo que quedaba de él. Estaba sentado contra una roca, con las manos atadas a las bolsas de cabelleras que tanto había defendido. No tenía heridas de bala. Había muerto de sed, rodeado de la riqueza que había extraído del horror. Jan Natá le había dejado una última lección. El oro no se puede beber y la piel de un niño no te protege del sol de Arizona. El mito de Jan Natá nació de las cenizas de la cueva del diablo, convirtiéndose en la sombra que recordaba a cada colono que la sangre tiene un precio que ninguna recompensa puede cubrir. Jan Natá desapareció en la Sierra Madre. Nunca fue capturado. Nunca firmó un tratado. Se dice que durante años, los buscadores de oro evitaban la zona de la cueva de los susurros porque juraban escuchar, no el viento, sino el siseo del humo y los gritos de una deuda que Arizona aún no ha terminado de pagar. La historia de la cacería de los Colorados quedó sepultada en informes militares polvorientos, pero la realidad cruda permanece. Donde el hombre pone precio a la vida, el desierto pone un final de sangre.